Lucas 24, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Vamos a estar leyendo ahí la palabra de Dios. Lucas 24, versículo 13 dice así: He aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para querer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Al versículo 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Hasta ahí, hermanos. Padre, tú que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, dame de tu gracia, dame de tu amor para entregar tu palabra, Señor, que de lo que de gracia me das, que de gracia imparta, Señor, a tus hermanos, a la congregación. Esta palabra, Señor, yo creo, Señor, creemos que es como toda espada de dos filos que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones que hay en el corazón del hombre, Señor. Que esta palabra, Señor, redarguya, convenza, aconseje, instruya al hombre, a fin de que todos seamos perfectos delante de ti, Padre Santo. Enséñanos a amar más que todas las cosas tu palabra, Señor. Es tu palabra que nos vivifica, es tu palabra que nos bendice, es tu palabra que nos prepara, Señor. Muchas gracias, Padre, por ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, la cosa es que mi hijo me dijo: cómprate una cosa de estas, y no sé usarla. Así es que si usted me mira que le doy vueltas o que ya no funcionó, yo no sé qué voy a hacer, porque aquí traigo las notas. Y dijo: amigo, te va a ahorrar mucho trabajo, mucho tiempo. Y hermano, yo soy escuela vieja. Y ya esas cosas para mí, pues sí las manejo, pero tengo que estudiarlas primero. De hecho, yo manejo mucho la computadora en mi trabajo, pero conozco el sistema, pero esto no lo conozco, es nuevo para mí. Pero la cosa es que sí me ahorró tiempo en preparar este mensaje y mucha escritura. Y bueno, hoy la voy a usar y les pido paciencia, por favor. Si yo tuviera que darle un título a este mensaje, le daría: un encuentro con Jesús. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Jesús? Un encuentro con el Cristo glorificado, con el Cristo de la gloria, no con el Cristo histórico, con el Cristo resucitado, aquel que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra, aquel que le fue dada toda potestad. Ese es el Dios, el Cristo, nuestro Señor que servimos. Bendito sea su nombre, aleluya. Unos pocos días antes de que fuera apresado de noche el Señor Jesucristo, amados hermanos,
allí en el Getsemaní. Dice que Jesús entró en Jerusalén montado en un burriquillo, en un pollino. Símbolo de la paz, símbolo de un siervo, símbolo también del verdadero Mesías. Y que toda la gente lo recibió con gusto, con alegría, y que cortaban ramas de las palmeras y las ondeaban al camino, cortaban ramas de los árboles y sus túnicas las tendían al paso donde Jesús iba pasando y gritaban: sálvanos, sálvanos. Era un grito desesperado, era un grito de angustia, era un grito de auxilio, de socorro. Sálvanos, sálvanos, que perecemos. Aleluya. Era ese Mesías que les había prometido, amados hermanos, una vida abundante a todos sus seguidores. Estaban ellos contentos, gritándole, aplaudiéndole, y hacían todo este algarabío a su paso. Pero menos de una semana, amados hermanos, es interesante. Toda esta multitud, al terminar una semana inolvidable, el Hijo de Dios colgaba frío en una cruz romana afuera de los muros de la ciudad. Escucha, amados hermanos. Entonces, estaba allí Jesús en esa cruz solo. Había muerto el rey de los judíos. Y todos estaban tristes, estaban desilusionados, estaban acongojados. ¿Qué había pasado con Jesús? Su rey estaba muerto, en aquel que habían confiado. Escuche este mensaje. Toda su confianza que ellos habían puesto en él, el pueblo quería un rey justo, un rey que no se materializara, un rey que no se vendiera. Y yo creo que es lo mismo que sucede hoy en nuestros días. Esperamos un gobernante, un político que no se materialice, que no se contamine, que no se venda. Pero desafortunadamente no hay. Los políticos así son. Pero nos pasa igual con el pueblo de Israel. Queremos un rey, queremos una persona que venga a liberarnos, que venga a sacarnos, a quitarnos las cargas. Ahora, todos habían dejado solo a Jesús. Todos los políticos, los líderes de la nación judía, los religiosos, cada quien se había ido a su casa y estaba Jesús colgado en esa cruz. Los discípulos del Señor Jesús se habían dispersado también. Cada quien, tal vez los políticos, los religiosos, estaban viendo a ver qué manera sacaban provecho al nuevo gobierno de Pilato, y todos en su casa tal vez remendando, pintando, y bueno, pero dentro de ellos había una tristeza. Su rey había muerto, su Mesías había muerto. Ahora, es posible que usted y yo nos identifiquemos con esta historia, que pueda usted identificarse a través de las palabras, a través de esta historia. Tal vez, amado hermano, amigo, amiga, el puente que conectaba tu vida a una vida victoriosa, a una vida sensacional, a una vida exitosa, se ha derrumbado. Y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué hago? Cuando ya tus planes se han desmoralizado y estás desilusionado, estás triste y te preguntas, ¿qué hago? Desafortunadamente, amados hermanos, muchos predicadores de radio, de televisión y hoy en las iglesias
se han encargado, escuche bien, de que si nuestra vida no es exitosa, de que si nuestra vida no es sensacional, de que si nuestra vida no es maravillosa, algo debe de estar mal. Muchos de esos predicadores predican o dicen unos cuantos versículos fuera de contexto y dicen, ten fe y cree lo que Dios tiene para ti. Pero si no pasa y no sucede, entonces viene la desilusión, la tristeza. Muchas películas de Hollywood, taquilleras, muchas advertencias en las redes sociales se han encargado también de hacer de nosotros un molde que si no eres delgado y eres hermoso y eres guapo, no puedes tener éxito. Y esto está llevando a muchos jóvenes al suicidio, al no poder lograr sus metas y sus sueños, y aún en los adultos. Y gracias al entretenimiento emocionante de todas esas cosas, de todas esas cosas y artimañas de Satanás, pero también en el mundo, a las compañías publicitarias en las redes sociales, que si no eres así, si no eres asá, no vas a poder lograrlo. Ahora, esto también, amados hermanos, muchos cristianos lo están aplicando a su vida espiritual. Y a no cumplirse lo que ellos desean, lo que ellos quieren, muchas veces llega la desilusión. No, mire, ya déjale, digo que téngame paciencia. Aleluya. Ahora, cuando el sol salía el domingo por la mañana y la fiesta de la Pascua llegaba a su fin, 2 seguidores de Jesús regresaban al lugar donde ellos vivían. Era una de Jerusalén a Emaús. Emaús quiere decir aguas calientes, aguas termales. Y regresaban desilusionados, tristes. Dejando Jerusalén y sus ridículos sueños. A pesar de los rumores que circulaban acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, ellos comenzaron esa caminata hacia Emaús. Cuando de pronto sucede algo, escuche, sígame, ponga atención. Lucas 24:14 dice, iban hablando entre sí todos de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Pero sus ojos estaban velados de manera que no le reconocieron. Entonces les dijo, ¿qué son estas cosas de que estáis conversando entre vosotros mientras camináis? Lucas describe, amados hermanos, la conversación de estas dos personas como una conversación agitada. Ellos estaban buscando el por qué habían sucedido estas cosas, por qué se había hecho, por qué había muerto su Mesías de la manera como acabó. Y querían encontrar una solución a su incógnita, a sus respuestas. Cuando de pronto se une un extraño, un forastero, dice, con ellos. Dice la Biblia, amados hermanos, que cordón de 3 dobleces no se rompa tan fácilmente. Ellos no se dieron cuenta que era Cristo. Mismo Dios veló sus ojos, lo cegó a sus expectativas, a lo que ellos, por lo que ellos creían. Es curioso que Dios no permitió que los ojos de estos discípulos no pudieran ver a Jesús. Para ellos se trataba nada más que de un profeta delante del pueblo y delante de los hombres, delante de Dios. Un profeta, simplemente veían a Jesús como un profeta. Ahora, ellos, amados hermanos,
se detuvieron con ese semblante triste y respondieron a aquella pregunta que Jesús les hizo. ¿Qué cosas están platicando? Vea lo hermoso y lo precioso de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24:17 dice: se detuvieron con un semblante triste y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? La pregunta, amados hermanos, era de dar risa. Si alguien sabía exactamente lo que había pasado en Jerusalén, ese era Jesús. Y si alguien no se daba cuenta de lo que estaba sucediendo, ese era Cleofas. ¿Se da cuenta? Pero vea lo hermoso y lo precioso de Jesús. Jesús no los reprende, no los avergüenza, no los condena, sino algo diferente hace Jesús. Se mete en la conversación de ellos. Jesús quiere meterse en tus pláticas. ¿Qué cosas platicáis entre vosotros? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus planes? Él quiere darse cuenta de lo que tú vas a hacer, de lo que tú estás pensando. Y entonces Jesús viene y dice: hey, ¿qué cosas platicáis? ¿Qué son esas cosas? Y ellos le dijeron, versículo 19, dice Cleofas: de Jesús Nazaret, que era un hombre profeta. Aquí revela Cleofas su perspectiva. Dice que era poderoso en obras, en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros dirigentes para ser condenado a muerte, y de cómo le crucificaron. Nosotros esperábamos el que habría de redimir a Israel. Ahora, Cleofas, al decir estas palabras, amados hermanos, está revelando su perspectiva, sus creencias, lo que él cree. Sus creencias de estos dos eran muy limitadas, su perspectiva en cuanto a la resurrección de Jesús. Es cierto, amados hermanos, que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, vendría a liberar al pueblo del yugo de los romanos y traería una prosperidad. Pero ellos sencillamente se equivocaron. Ahora sigue ahí conversando, dice: ahora todo esto, dice, se añade que el hecho de que hoy es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Además, una de las mujeres de las nuestras, dice, fueron al sepulcro, a la tumba, muy temprano, dice, pero no lo hallaron a él ahí, no lo encontraron. No, le digo que me estoy perdiendo aquí un poco con esto. Santo. Entonces, Cleofas y su acompañante, estos dos, tenían todo muy en claro en cuanto a la resurrección de Jesucristo, testigos de primera mano. Ellos sabían por boca de otros lo que había acontecido, lo que había sucedido. Ahora, pero faltaba algo en estos, algo que cegaba sus ojos. Algo que hacía que sus ojos tuvieran escamas, una venda, y no ver la realidad, no ver a Jesús, al Hijo de Dios. Y aquí hay algunas cosas que quiero decirle que también nos falta a cada uno de nosotros. A estos dos acompañantes les faltaba una dimensión espiritual, los cuales los dejaba con una simple interpretación humana de los hechos, de las cosas que habían sucedido. Veían las cosas carnalmente, humanamente, no en lo divino, no en lo espiritual. Veían a Jesús como un profeta delante de Dios, de todo el pueblo, a quien los principales sacerdotes dirigentes entregaron y crucificaron. Pero Jesús no veía lo sucedido así de como ellos lo miraban. Jesús, cuando estuvo delante de Pilatos, cuando aquel hombre le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Sabes que tengo potestad para soltarte o para matarte? Y Jesús le dijo: ninguna potestad te es dada si no viene de arriba, mi amigo.
Esa es como nosotros debemos de ver la resurrección de Cristo. Con una perspectiva divina, con una perspectiva espiritual, con los ojos del Espíritu. Más tarde el apóstol Pedro decía allí en Hechos 2:22, Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante vosotros con hechos poderosos, maravillas, señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Y Pedro añadiría más tarde, Dios cumplió así todo lo que había anunciado por medio de los profetas. Poco después de esto, muchas de las comunidades de la iglesia primitiva creyeron en Jesús, creyeron en lo que Él hizo. Y todos los días eran añadidos las almas, las personas que habían de ser añadidas al reino de los cielos. Y tenían todas las cosas en común. Oraban juntos, partían el pan de corazón, compartían sus bienes, se ayudaban, se amaban. Esa es la iglesia que Dios quiere ver, amados hermanos. No una iglesia dividida, no una iglesia en contiendas. Pero tiene que venir Jesús a quitarnos la venda de nuestros ojos, a que se nos caigan las escamas. Ahora, Jesús había cumplido todo a la luz de la profecía de los antiguos profetas. Todas sus promesas habían cumplido, todo lo que Él dijo de ellos. Estas personas habían visto a Jesús hacer maravillas, hacer señales, milagros delante del pueblo, pero simplemente se negaban a creer que era el Hijo de Dios, que era simplemente un profeta de los antiguos. ¿Qué había pasado con la perspectiva divina de Cleofas y sus acompañantes? Antes de criticarlo, amados hermanos, quiero decirles algo. Cuando la vida ya no te es fantástica, cuando la vida ya no te es sensacional, cuando la vida ya ha perdido ese sazón para ti, cuando estás desilusionado, cuando estás triste, cuando estás desmoralizado, cuando las cosas ya no te salen bien, es fácil caer en una depresión severa. Te lo digo yo. Y yo creo que todos hemos pasado por estas cosas. Hemos caído en depresión. Porque nuestros sueños y nuestros anhelos se han venido abajo. Muchas veces, amados hermanos, y todas estas cosas no nos permiten ver a Jesús, no nos permiten ver lo divino, ver lo celestial. Nos cegan a la realidad y no podemos ver a Jesús. Nuestras oraciones pensamos que rebotan del techo. Nuestros enemigos pareciera que son más poderosos que Dios. ¿Pero por qué? Dice la palabra de Dios que todas las cosas se tornan para bien ¿para quiénes? Para los que aman a Dios. Aunque tus enemigos se levanten contra ti, déjame te digo una cosa, Dios hará cualquier cosa para que esas perversidades de aquellos que no te quieren o que te hacen la vida imposible, Dios las tornará para bien, pero esto es solo para los que aman a Dios. Dios quiere bendecir tu vida, Dios quiere bendecirte. Pero tienes que verlo con tus propios ojos. Tienes que contemplarlo al Cristo glorificado, al Cristo resucitado. En el caso de estos dos, amados hermanos, Cristo, el Hijo de Dios, no podía estar tan cerca como lo está ahí con usted. Él está aquí a su lado. En estos momentos está Cristo ahí con usted. Ahora, yo no sé qué es lo que está pasando en su vida, pero lo que sí sé es que Cristo ahí está. Que no lo pueda ver. Bueno, sigamos con el mensaje. Muchas veces, amados hermanos, Dios usará el dolor, escuche bien, y el sufrimiento para ajustarnos, para movernos un poquito, para que le podamos ver, para que le podamos reconocer y podemos decirle: Señor, te entrego todo, todo te lo dejo a ti.
Vea la conversación. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras iban conversando y discutiendo el uno con el otro, el mismo Jesús se acercó e iba con ellos. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Qué había sucedido, amados hermanos, con estas dos personas, con estos dos discípulos? Después que el Señor Jesucristo quita la primera venda, las primeras escamas de los ojos de aquellos dos, queda abierta otra para ser quitada. Lo que ellos esperaban, lo que ellos determinaba su futuro, sus expectativas en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo. Israel cometió, amados hermanos, el error de esperar un Mesías que recreara los días gloriosos del rey David, que viniera a dominar el mundo desde Jerusalén. Dios tenía un nuevo pacto. Ese nuevo pacto sobrepasaría el antiguo pacto. Ahora, Dios quería bendecir al pueblo de Israel, sí. Pero Dios, antes de bendecirnos, antes de hacer todas estas cosas materiales, todo lo que nuestras expectativas humanas desea, Él quiere, amados hermanos, primero liberarnos del pecado. Él quiere hacernos libres de la esclavitud del pecado. Él quiere que tú seas libre. Él quiere que tú lo alabes, que tú lo reconozcas, que tú lo mires. Y Dios no podrá seguir el siguiente paso si tú no eres libre de la esclavitud del pecado. El pecado es horrible, el pecado detiene, el pecado no te deja prosperar. Nosotros siempre vamos a estar viendo esas circunstancias, eso que estamos pasando, como pérdida, como frustración. Pero déjame te digo una cosa, yo en esta mañana, Dios usará la pérdida, el sufrimiento, el dolor, la adversidad para bendecirte muchas veces. Pero muchas veces no lo entendemos, porque tenemos nuestros ojos velados a las cosas de Dios. Aleluya. Dios había dicho por medio de los profetas, amados hermanos, que traería el Hijo de Dios a su Mesías, un siervo sufriente, un siervo que daría la vida en una cruz, que sufriría las humillaciones más grandes en una cruz romana. Y así lo hizo, pero ellos no lo entendieron y ellos no lo aceptaron como su Mesías. Ahora, mientras se acercaban a la aldea de Emaús, los dos discípulos estaban tan fascinados con la conversación de Jesús, con lo que Él les estaba platicando y diciendo, que sabe lo que hicieron, le invitaron a quedarse y a que cenara con ellos. Hermanos, ¿has invitado a Jesús a que entre en tu casa? ¿Lo has invitado alguna vez? ¿Le has dicho al Señor Jesucristo, quédate esta noche conmigo, cena conmigo? ¿Se lo has dicho? ¿O simplemente lo ves como un profeta, como un gran maestro, como un gran hombre? Lo puedes hacer en esta mañana. Es lo mismo, amados hermanos, que sucede hoy en nuestros días. Estás caminando el camino a la escuela, el camino a tu taller, el camino al hospital, tu camino al hogar. Y de pronto, en ese camino, en esa rutina diaria, algo sucede, algo pasa. Tus sueños se vienen abajo. Como lo sucedió con estos dos. Tenemos que permitirle a Dios que Él eleve nuestra perspectiva, nuestra manera de ver las cosas.
¿Dónde vas a encontrar la voluntad de Dios? ¿Dónde vas a encontrar ese conocimiento que te dará la victoria? En estos 66 libros de la palabra de Dios. No esperes ver zarzas ardiendo. Empieza a leer la palabra de Dios para que encuentres tu voluntad. Allí está escrita. Voy a terminar. Cuando estos dos renunciaron a su manera de creer, se les cayeron todas esas vendas de sus ojos, todas esas escamas que los velaban. Y empezaron a reconocer al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Reconocieron que Jesús estaba vivo. Y cuando se sentó él a la mesa, cuando lo invitaron a que pasara a su casa y cenara con ellos, cuando Jesús empezó a levantar el pan, quizás vieron las marcas de sus clavos en sus manos. Quizás estos dos estuvieron cuando Jesús multiplicó los panes entre la multitud y se dieron cuenta cómo oraba, cómo daba gracias por la comida. Quizás no solamente estos dos, había 12 en aquella última cena. Quizás estos dos también estuvieron allí cuando Jesús dijo las palabras: este es mi cuerpo por el cual es entregado por vosotros. Y ahí lo reconocieron. Ahí se dieron cuenta que era Jesús, que Jesús estaba vivo. Ahora ellos se dieron un giro, dice que regresaron a Jerusalén, de donde no deberían de haberse alejado. Ahora estaban yendo a Jerusalén para dar la noticia a los demás y decirles: está vivo, Cristo ha resucitado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cristo vive en nuestros corazones, Cristo está vivo. Debemos llevar la noticia a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos aquellos que no conocen al Señor como su Salvador, que Cristo está vivo, que Cristo los ama. Pero muchas veces Dios permite el dolor y el sufrimiento. Mientras nosotros nos aferremos a nuestros deseos y nos mantengamos enfocados en cambiar este mundo como yo creo que el mundo debe de trabajar, vamos a fracasar. Muchas personas quieren cambiar la iglesia, que trabaje al deseo de ellos, como ellos piensan, como ellos quieren. Déjame decirte una cosa: las circunstancias y las adversidades no cambian la voluntad de Dios. Dios sigue sentado en su trono, escuchando y viendo. La vida forjada, amado hermano, amigo, amiga, no es una vida abundante, es pan hecho de piedras. Es una satisfacción que pronto se va, se disipa, se disuelve para dejar una mayor necesidad en nosotros y volverse como una enfermedad crónica que ya no la puedes quitar de ahí. Todas esas cosas que te ofrece el mundo, que nos ofrece el mundo, son cosas solamente pasajeras. Cuando tú compras un auto, a los 3 meses ya te aburrió, tu alegría y tu gozo había pasado, y ahora te quedas con un auto que cada vez se hace más viejo y con una deuda de 800 hasta $1,000. Lo mismo pasa con una casa. Lo mismo pasa con aquellos que dicen: ya no aguanto a esta mujer. Piensan que otra mujer va a traer la alegría y la satisfacción a su vida. Y después se dan cuenta y están en un hoyo cada vez más profundo. ¿Por qué? Porque no han encontrado la satisfacción. Lo fantástico de la vida se encuentra a un lado a nuestra resurrección. No hemos encontrado al Cristo glorificado, al Cristo resucitado, que te da la vida, que te da todo lo que tú necesitas para tus necesidades. Hemos buscado en las menudencias de este mundo, en las cosas de este mundo. Hemos esperado en un político, en un hombre. Déjame decirle una cosa: no va a llegar la solución a tus problemas mientras sigas tú buscando en las cosas de este mundo, mientras sigas esperando en un hombre, mientras estés poniendo tu mirada en un hombre, mientras estés poniendo tu mirada en una casa, en un carro, mientras estés poniendo tu mirada, joven,
Y yo sé que tienen que prepararse, ir a la universidad y sacar una carrera. Pero eso no es la felicidad. La felicidad está en Cristo. Jesucristo dijo las siguientes palabras, ya para ir cerrando: buscad primeramente mi reino y mi justicia, para que sean añadidas. ¿Qué cosas serán añadidas? Medita en esto. Buscad primeramente mi reino y mi justicia. Las cosas que satisfacen tu vida serán añadidas cuando tú empiezas a buscar primeramente a Dios y su justicia. Y Jesús también dijo, cuando el hambre le llegó con una intensidad como nunca, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aprende a vivir, cristiano, de toda palabra que sale de la boca de Dios. No estés viviendo de las palabras que salen del presidente de la nación de los Estados Unidos o del gobernador de California. Aprende a vivir de lo que sale de la boca de Dios. Pero hacemos todo lo incorrecto. Primero buscamos mi satisfacción para que mi vida sea sensacional, para que mi vida sea exitosa. Y seamos honestos. No te engañes a ti mismo. Primero buscamos nuestra satisfacción. Y luego, si nos queda tiempo, de vez en cuando venimos a la iglesia, de vez en cuando buscas a Dios en su palabra, de vez en cuando lees la Biblia, de vez en cuando te congregas. Cuando tu carne ha sido saciada y cuando te llega la desilusión y el puente que conecta tu vida a una vida exitosa se derrumba, entonces clamas a Dios y Dios dice: no, mi hijo, no, hija, las cosas no son así. Busca primero mi reino y mi justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Había dos hombres en un hospital. Usted sabe, en los hospitales el cuarto tiene 2 o 3 camas ahí y solamente los divide una cortina. No hay mucha privacidad. Unos comparten la misma televisión, se oyen gritos por todos lados. Pero estaban dos hombres. Uno estaba donde da la ventana, el otro estaba acá en la orilla ahí, ¿no? Y el que estaba a la orilla, donde él no podía ver por la ventana, le decía al que estaba cerca de la ventana todos los días, y por las noches, en las mañanas y le decía a este hombre, porque era paralítico, él no podía mover sus manos, sus pies, solamente podía hablar. Y le decía al que estaba: ¿qué ves por la ventana? Y aquel se paraba y decía: oh, hay un parque bien bonito. Veo hombres, mujeres, padres comiéndose un helado. Veo niños corriendo, paseando en bicicleta. ¿Qué más ves?, le decía. Dime qué ves. Tenía meses en el hospital sin ver la luz del sol. ¿Qué más miras? Le decía: oh, veo a una pareja que están discutiendo. ¿Qué más ves? Hay algo más, decía. Hay unos árboles preciosos. Pero ¿qué más ves? Dime. Y decía: vi un cielo azul precioso y una nube que se levanta. ¿Qué más ves? Y en la noche decía: veo las estrellas, la luna, que brillan preciosas. Veo aviones surcar los cielos, veo pájaros, oigo los pájaros cantar. Y le describía todo. Y un día se llevaron a aquel hombre que estaba junto a la ventana. Y aquel paralítico, entró la enfermera y le preguntó: oye, ¿y el enfermo que estaba ahí? Y le dijo ella: ¿cuál? Sí, el que estaba ahí.
Oh, dijo, ¿el ciego? Dice, era ciego. Hermanos, muchas veces no sabemos y no sabemos ser agradecidos en la creación de Dios, porque estamos ciegos. Muchos de nosotros que vemos, la verdad estamos ciegos, porque no has permitido que Dios tumbe las escamas de tus ojos y te deje ver su amor, su compasión, su grandeza, su bendición. Y tal vez no te has dado cuenta. Yo te voy a decir una cosa a través de la palabra de Dios. Dios te dice en esta mañana: estad quieto y reconoced que yo soy Dios. No trates de cambiar el mundo, no trates de cambiar la creación de Dios, lo que Él hizo. Déjalo a Él que tenga el control sobre todo, que Él sí sabe hacer las cosas, porque te vas a enfermar y vas a acabar desilusionado, triste. Déjalo que Él tome el control. Déjalo que Él lidere en tu matrimonio, en tu vida. Déjalo que Él haga las cosas. Déjalo que Él se meta en tu casa. Déjalo que Él cene contigo. Déjalo que Él trabaje en tu enfermedad. Yo quisiera orar con ustedes. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quizás tú estés caminando como estos dos. Ya has emprendido un viaje y no te das cuenta que Jesús ahí está contigo y está platicando y quiere platicar contigo. Pásale, Juno. Ahí con tus ojos cerrados, mírate hacia dónde vas. Quizás ya vas a la mitad del camino. Quizás ya estás por llegar a tu casa, a tu hogar, a ese lugar que tú has decidido ir. Quizás estés comenzando. Y quizás durante ese viaje te has hecho muchas preguntas. Yo no sé cuántos años tengas, si empiezas a vivir, eres muy joven, 20, 30, otros 40, otros ya 70, 80 años. Quizás estés por terminar tu carrera. Pero hay muchas preguntas. Durante ese viaje te van a suceder muchas cosas. Quizás tu matrimonio está al punto de romperse. Quizás tus hijos se han desviado y ya no están contigo. Quizás están en drogas, en el alcohol, en pornografía. Yo no sé. Quizás ya te divorciaste, ya te separaste. Tal vez perdiste tu casa. O tal vez no has podido cumplir tus sueños y tus deseos. Pero escudriñate en esta mañana. ¿Qué cosas están cegando tus ojos para no ver a Jesús? Jesús está delante de ti. Jesús va caminando contigo, pero no lo puedes ver a causa de tus creencias, a causa de tu perspectiva. Y Él aquí te dice: estad quieto y reconoce que yo soy Dios. Reconoce que yo soy Dios. Párate un momento, te dice el Señor. Salte del tráfico, haz un alto. Ya no mires tanto Facebook, ya no mires tanto YouTube.
Ya no mires tantas redes sociales. Detente en medio de la rutina de tu vida y mírame a mí. Eso es lo que te pide el Señor en esta mañana. Mírame a mí, hijo, hija. Yo he venido para que veas, yo he venido para quitarte la venda de tus ojos, pero quiero que pongas tu mirada en mí. Ya no pongas tu mirada en las redes sociales. Ya no pongas tu mirada en el hombre. Pon tu mirada en mí, contémplame a mí. Mírame en todo mi esplendor. Mira mi luz. Yo quiero bendecirte, hijo, hija. Podrás decirle en esta tarde, en esta mañana, como le dijeron aquellos dos: quédate con nosotros, Jesús. Entra a nuestra casa y cena con nosotros. Parte el pan de la vida en nuestra mesa, Jesús. Podrás decirle a Jesús en esta mañana estas cosas: Jesús, quédate conmigo. Ven a posar conmigo. Díselo ahí donde estás. Empieza a platicar con Él. A Él le encanta platicar, a Él le encanta contestar tus oraciones. Empieza a platicar y dile lo que sientes, dile lo que quieres, dile lo que estás pasando. Él está ahí contigo. Empieza a platicar con Él.